Tres. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Nosotros en Reunión Cumbre con Jesucristo felices de ser instrumentos en las manos de Dios y poder tener el privilegio de compartir con ustedes un lindo mensaje de la palabra de Dios, que en esta oportunidad lo vamos a escuchar de labios de nuestra hermana Iris García. Irisita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Gracias, Chelita. Bienvenidos, queridos amigos de Reunión Cumbre con Jesucristo. El mensaje de hoy le he puesto por nombre ¿Cómo vencer las tentaciones? Y vamos a empezar con una pequeña oración para poder comenzar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú te manifiestes grandemente, Señor, en todas nosotras. Gracias te damos hoy día porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Líbranos de toda tentación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. hermanos, amén, amén. Sabemos que en estos tiempos las tentaciones del enemigo están más presentes y con más fuerza. Entonces nosotras tenemos que aprender cómo defendernos, qué hacer en esas tentaciones. La palabra de Dios en Santiago 1:2 nos dice, voy a leer la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué tremenda esta promesa del Señor. Nos ha prometido esa corona de vida cuando soportemos, cuando pasemos la prueba. Al recibir a Cristo en tu corazón y recibes al Señor y Salvador, nuestro espíritu renace, es que comienza como a vivir en nosotros. Es por la obra de regeneración del Espíritu Santo. Es una nueva naturaleza que hemos recibido, que empieza en nosotros a amar a Dios, a su Hijo Jesucristo, amar la justicia, amar la santidad. Pero aunque nuestro nacimiento suceda instantáneamente por fe en Cristo, el alma tiene que ser renovada a la semejanza de Jesús por un proceso de santificación, de restauración. La naturaleza carnal no ha sido extirpada totalmente, sino que convive con la nueva criatura espiritual. Siendo una hija o hijo de Dios, nacido de nuevo, todavía experimentas tentaciones, es decir, impulsos indeseados hacia el pecado, hacia la inmoralidad sexual. Y te das cuenta que tu naturaleza carnal responde todavía a la tentación, en manera que tu espíritu se vaya fortaleciendo cada día. Serás más victorioso sobre la tentación y el pecado. Hay tres grandes enemigos de un hijo de Dios. Y estos tres enemigos es la carne, Satanás y el mundo. El primer enemigo vamos a explicarlo, las tentaciones de la carne. La tentación son impulsos, son arrebatos indeseados hacia el pecado. Y viene porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa desde los primeros padres, Adán y Eva. La Biblia llama carne a las inclinaciones corruptas del alma. Y nuestra mente que se había habituado y acostumbrado a pensar, a sentir y a actuar bajo los impulsos de esa naturaleza carnal, todavía responde, a pesar de que tú dices, ya he recibido a Cristo en mi corazón. En Gálatas 5:19 vamos a ver el apóstol Pablo cómo nos habla de cómo se manifiestan estos pecados en la carne del hombre, de la mujer.
voy a comenzar a leer la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, el espíritu es fuerte cuando lo alimentamos bien con la palabra de Dios, pero la carne es débil. La carne es débil. El segundo enemigo del hombre creyente de Dios es la tentación de Satanás. El adversario está detrás de todo el sistema pecaminoso del mundo y es causante directo de toda tentación. El diablo actúa en el mundo espiritual y sus demonios también, tanto como en el mundo físico. Hay veces que él actúa en forma directa, haciendo insinuaciones a nuestra mente, estimulando las emociones y llevándonos a situaciones peligrosas, usando circunstancias o personas para ello. En la palabra de Dios, en Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio de Satanás. ¿Cómo nos preguntamos nosotros? ¿Cómo Jesucristo venció la tentación directa del diablo cuando Jesús estuvo en el desierto y estuvo en ayuno por 40 días y 40 noches? Dice, ¿cómo fue posible que Jesucristo, en esa debilidad de su carne, pudo ahuyentar al demonio? Fue respondiendo la palabra de Dios. El diablo fue vencido con la palabra de Dios y Jesucristo diciéndole, escrito está. Podemos ver realmente que en Mateo 4:11, donde está todo este relato de Jesús en el desierto y la tentación del diablo, podemos ver que el diablo sabe perfectamente de la palabra de Dios, que la ha leído y la sabe perfectamente y sabe el poder que tiene la palabra de Dios. En Primera de Juan 3:8 nos dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con Cristo, vamos a poder, creyendo en Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, vamos a poder deshacer las obras del diablo. El tercer enemigo, las tentaciones del mundo, son los atractivos que este mundo nos presenta, apelando a los deseos de nuestra alma o de la necesidad de nuestro cuerpo, pero pervirtiendo y alejándonos de Dios. En el mundo se exaltan los valores temporales, como el placer, el dinero, la fama, el poder, y nos pone a idolatrar cosas, figuras, y eso nos aparta de Dios. Y eso el diablo sabe perfectamente presentarlo como primordial para ser felices. Te hace creer que tú necesitas todo eso para que seas feliz. Y usa los medios de comunicación como el cine, la televisión, el internet, revistas, diarios, celulares, etc. Primera de Juan 2:16, la palabra de Dios nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
En el diccionario de la lengua española vemos totalmente las definiciones de la palabra mundo. Y el mundo tiene muchas definiciones. Yo misma me asombré a leerle. Una de ellas es que es conjunto de todo cuanto existe. Le llaman mundo. Sinónimo, universo. Y también le llaman el mundo antiguo, que es Asia, Europa, África, Medio Oriente. El mundo nuevo, que es América y Oceanía. Y también le ponen el sinónimo de humanidad, sociedad, género humano, sociedad humana. Y también le ponen el mundo pagano, el mundo de los negocios. Y también le ponen uno de los enemigos del alma. Podemos ver que en el Nuevo Testamento al mundo lo llaman cosmo, que es el universo. Y también le llaman la tierra habitada, la humanidad de lo que Dios ama y a lo que desea salvar. También dicen que ir por todo el mundo para predicar a toda criatura. El mundo pecador y malvado que se aparta de Dios y rechaza su gracia. El presente siglo, así lo llaman en el Nuevo Testamento, era nueva, el mundo venidero, la eternidad. Son palabras, son sinónimos que le da el Nuevo Testamento a la palabra mundo. Dios nos dice, su palabra, que tenemos que huir de la corrupción, huir del pecado. Ya Pablo nos ha enseñado con nombres directos de los pecados que son manifiestos en la carne. Entonces nosotros tenemos que renunciar con esos nombres a cada pecado, renunciarlos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Dios nos dice que tenemos que huir del pecado, huir, así como salió José corriendo para apartarse de la fornicación. Igual nosotros, jóvenes, tienen que huir del pecado, no quedarse esperando que pase. No, huye del pecado, huye de la corrupción, huye de la fornicación, porque el hombre o la mujer que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Y el mundo pasa, y va a pasar el mundo, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, para siempre. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Jesús lo dijo, que su reino no es de este mundo. Este mundo está bajo el dominio del adversario, de Satanás. ¿Cómo podemos soportar las tentaciones? ¿Cómo podemos resistir? Cuando algunos es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Señor no tienta a nadie. El único que tienta es el diablo. El Espíritu Santo que Jesús dejó en la tierra nos ayuda con la oración, nos enseña la palabra de Dios, que es la Biblia, y nos apoya a renunciar al pecado, repitiendo sus promesas y buscándolo diariamente, buscándolo diariamente. No tienes que hacer oraciones largas, tan solo abrir tu corazón y decir que te ayude el Señor, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Ahí mismo te va a escuchar. Jesús quiere sanar tu vida, tu corazón, tu alma. Jesús vino a la tierra para redimirnos, sanarnos y perdonarnos y darnos vida en abundante, llenarnos de esperanza, de fe, darnos esa vida eterna, porque tu alma, tu espíritu es eterno. Amén. Recuerda, ¿cómo vencer las tentaciones? Con la oración. Y todo lo que pidas en oración creyéndolo, lo vas a recibir.
con la palabra de Dios que es la Biblia. La palabra de Dios está llena de promesas para librarnos de la tentación, de la maldad, para renovarnos, para restaurarnos. Es el mismo Espíritu de Dios que nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a revelar lo que dice la Biblia. Repetir sus promesas y buscar a Dios diariamente, porque ahí hay grandísimas promesas, gloriosas promesas para todos los que lo buscamos. Bueno, amigos, sabemos que todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Cristo es nuestro aliado, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y queremos que en esta noche, amigo, amiga, tú estés con Cristo. Que tú que no conoces a Cristo, que nunca lo has recibido en tu corazón, o que ya lo recibiste, pero quieres volver a recibirlo, por favor, di esta oración conmigo. Te lo pido, pero que se te escuche, que se te escuche, y para que el Señor te ayude a apartarte de las tentaciones. Comienza, por favor, dilo. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque hoy abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y pido perdón por mis pecados, mis errores. Reconozco la sangre de Cristo que me limpia, me lava, me salva. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llegó mi mensaje. Les voy a pasar con mi amiga y hermana Mercedes para su comentario. Conmigo será hasta la próxima. Bendiciones. Excelente tema, Iris, muy importante para todos los creyentes, los que estamos en Cristo y queremos realmente estar en el rapto, estar con Jesucristo. Porque la palabra de Dios, nosotros sabemos que en Apocalipsis es claro: si vencieres, recibiré la corona de la vida. Si vencieres la tentación, vas a ser arrebatado. Si vencieres, o sea que es importantísimo el vencer la tentación. Y una de las maneras como podemos orar, que ya Iris lo ha mencionado, una de las maneras como podemos velar, Jesucristo fue claro y dijo: velad y orad, porque el espíritu está pronto, el espíritu está, pero la carne es débil. Señor Jesucristo sabe que nosotros somos débiles, pero con él somos fuertes. Cuando nosotros oramos, nuestro espíritu se une al espíritu de Dios. Nuestro espíritu se une al espíritu de Dios. Entonces, ahí esa carnalidad se pone fuerte. ¿Por qué? Porque estamos en oración y nos unimos al espíritu de Dios. Por eso es importantísimo la oración. Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Eso está en Mateo 26:41. Después, el Señor, en cuanto al mundo, que hace uno, me acuerdo mucho, hace la semana pasada, creo que el Señor me habló con este versículo en el camino, iba yo a alguna parte, y me dijo: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque, o sea, por lo mismo que estamos caminando, trabajando, nos pueden gustar muchas cosas y anhelamos cosas materiales, ¿no? Pero el Señor como que me habló dentro de mí y me dijo: no améis al mundo, como diciéndome: tranquilízate, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No, o sea, qué importante es esta palabra del Señor, porque muchas veces nosotros estamos, tal vez que nos guste tal cosa, la otra cosa, y nos olvidamos hasta de orar, nos olvidamos hasta de Dios por estar afanosos en cosas que realmente no tenemos que estar. No améis al mundo, no améis al mundo, recordémoslo, ni las cosas que están en el mundo, amigos, porque si recuerdo la palabra que dice: no améis al mundo, las cosas que están en el mundo, porque si no, el amor del Padre no está en ti. Dice la palabra, está en 1 Juan 2:15. Si tú amas al mundo, el amor del Padre ya no reposa en ti. Qué importante es no pegarnos, porque recordemos que Dios es un Dios celoso y Él quiere el primer lugar. ¿Cuál es el primer mandamiento que tenemos? Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. En primer lugar, Él pide el primer lugar. Y si nosotros comenzamos a amar a otras cosas, vamos a quitar a Dios y lo vamos a poner a entronar eso. No, primero amamos a Dios y confiamos en Él y realmente que Él nos ama.
Otra cosa importante, lo que Iris lo mencionó, las tentaciones de Jesucristo. ¿Cómo venció Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cómo lo venció? Es la palabra de Dios. No solamente es el arma, la oración, que nos unimos, nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios. No solamente la oración que tú vas a vencer la tentación, no. Es la palabra de Dios. Jesucristo, él usó la palabra. El enemigo vino y lo tentó. Es una tentación, lo tentó. Una de las tentaciones, tenía hambre. Jesús había pasado 40 días sin comer, pura agua, el Señor Jesucristo, y sintió hambre. Y el diablo vino a tentarlo. Transforma esas piedras en pan. Entonces Jesucristo escrito está. La palabra, ¿con qué se defendió de la tentación? Porque tenía que culminar su ayuno, que él estaba de 40 días, con la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a defendernos cuando el enemigo nos venga a atacar con tentaciones, ¿no? Porque ¿quién es el tentador? ¿Quién es el que tienta? El tentador es el diablo. Jesucristo no es el tentador. Él no te va a tentar, no. El tentador es el diablo. Él es el tentador, el que te va a poner la tentación, el que va a querer hacerte caer. No, entonces, ¿cómo te vas a defender? Fuera, escrito está. La tentación que sea que te venga a atacar, escrito está. Por eso es que nosotros, la palabra de Dios dice que reine en abundante la palabra de Dios en nuestros corazones, para que nosotros, en una palabra, cuando venga el ataque del enemigo, fuera, escrito está. Defendernos con la palabra de Dios. Y otro pecado que es importante huir, muy importante, es el huir de la fornicación. Y lo mencionó. Huir de la fornicación es el pecado más grave tal vez que haya. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos, tu cuerpo es afectado con este pecado, tu cuerpo. Entonces nosotros, ¿qué significa la palabra huir? Si ustedes ven, uy, correr, aléjate, huye, no te acerques. El pecado de fornicación, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, un ejemplo así, un joven, una persona casada comprometida, la secretaria, por ejemplo, está ahí guapa, bonita, pero el señor es casado. Entonces, evitar, huir, trabajo, huir, mantenerla al margen. O sea, tenemos que, por favor, el hombre es un hombre casado, él no puede, a pesar de que le puede gustar la chica, no puede porque él es un hombre casado comprometido. Entonces tiene que él mismo defenderse con la palabra. Dios Padre, gracias tú conmigo, Señor. Gracias porque tengo un hogar lindo, una esposa, unos hijos maravillosos. Gracias, Señor. Y doy gracias por mi hermana, por esta señorita que es la secretaria, porque trabajamos juntos. Gracias, la bendigo, Dios. Mira, nosotros al hacer eso con la oración, nos estamos protegiendo de caer en esa tentación, y realmente que esa tentación te llevaría de picada, ¿no? Ok, amigos, entonces importante tenemos que vencer toda tentación porque queremos irnos con el Señor Jesús, y como le voy a repetir lo que dice al comienzo en Apocalipsis, que dice, el que venciere la tentación, el que venciere recibirá la corona de la vida, el que venciere se irá con Jesucristo, el que venciere. El que venciere, ¿qué? El que venciere la tentación. El que no, va a caer en volver en pecado, se va a meter en el pecado, se va a meter con el pecado y del diablo, se va a meter con el diablo y se va a quedar. No va a poder irse con el Señor porque Dios es santo. Es la santidad. Entonces, no vas a poderte ir con el Señor. Tienes que vencer la tentación. Las dos armas principales es la oración y la palabra de Dios, mi querido hermano, mi querido amigo. Con Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Les deseo muchos éxitos, Dios con nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Ahora cedo la palabra, el comentario para mi amiga Edith. Por favor, Edithita, bendiciones. Adelante. Muchas gracias, Mechita. Muchas gracias, Iris. Realmente solo para confirmar lo que ya se ha mencionado. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 30, dice Jesucristo, orad para que no entréis en tentación. Y sucesivamente les pide orad, orad, y ellos se quedan dormidos, ¿verdad? Los que lo acompañaban. Y también en el versículo 46 les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así que la oración es un arma poderosa para evitar la tentación. Y como también mencionó Mechita, también Iris, la palabra. Podemos citar la palabra para fortalecernos. Nosotros sabemos que estamos en el mundo, pero sabemos que no estamos solos. Jesucristo nos ha dicho que Él ha vencido al mundo
Y es a través de Jesucristo que podemos vencer las tentaciones y podemos vencer al mundo en la carnalidad. Nosotros sabemos que somos cuerpo, pero también somos espíritu. Nuestro espíritu puede fortalecerse con la oración, con la lectura de la Escritura, con haber entregado nuestras vidas a Jesucristo y confiar en Él. Así que eso deseamos para todos los que nos han escuchado y bendiciones para todos. Y permítanme ahora pasarle la palabra a mi hermana y compañera Graciela. Chelita, por favor, queremos escucharte. Amén, amén, hermoso tema, en verdad este tema tiene para más, ¿no? Pero quiero decirles que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Exacto. Y estas Amén. reflexiones que les estamos dando ahora me ha hecho como que meditar un poco, no condenándome porque sé que todos mis pecados confesados han sido perdonados, olvidados para siempre, pero he podido notar el cambio de vida cuando yo estaba en el mundo y ahora que estoy en los caminos del Señor. Es maravilloso. El cambio ha sido tan preciso, tan precioso, que les aconsejo que lo hagan. O sea, el Señor no nos manda a salir del mundo porque si no tendríamos que irnos a vivir a otro planeta, ¿no? Pero sí dejar las cosas del mundo, escuchar su palabra, escuchar su voz, continuar de la mano con Él, que es el éxito que todo ser humano, pienso yo, por lo que estoy viviendo, es el éxito que todos anhelamos. Ha sido un placer. Como siempre les digo, crean en el Señor Jesús, obedezcan sus ordenanzas, repitan esta enseñanza porque está fabulosa y el Señor les va a hacer recordar muchas cosas que hemos hecho en la carne que nos olvidamos, porque es así, nos olvidamos, pero pidamos que el Señor nos haga acordar para poder declararlas, confesarlas y ser libres para siempre. Que el Señor los bendiga. Un beso grande para ustedes. Ha sido un placer. Chao. Hasta la próxima.